La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Pablo recuerda a Timoteo de una experiencia que debe de motivarlo a pelear enérgicamente en su ministerio difícil en Éfeso. Dios le llama a este ministerio y Timoteo lo aceptó en presencia de muchos testigos. Ellos le observaban ahora para ver los frutos de su entrega y servicio a Dios. Venimos hablando sobre la primera carta que Pablo escribe a Timoteo, cuando él le ha delegado ciertamente que se quedase como pastor en la iglesia de Éfeso, con el propósito de educar a la iglesia y que aquellos maestros falsos dejasen de enseñar la mentira, el engaño a esa congregación, de eliminar completamente toda falsedad en medio de aquella congregación. Ahora podemos decir que una iglesia que realmente es ejemplar, una iglesia exitosa, es la que tiene el servicio de líderes que son motivados por Dios. En el capítulo 6 de primero de Timoteo, versículo 13, verso 14, donde Pablo le dice a este fiel pastor: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces a la luz de este pasaje bíblico que según el verso 13 Pablo exhorta a Timoteo con lenguaje fuerte y solemne. Según el verso 12 lo hace en presencia de dos grandes personas, Dios el Padre y de Jesucristo. Dios da vida a todas las cosas. Le dio vida física y espiritual a Timoteo. Todo lo que Timoteo tenía era de Dios y el mismo Creador era quien lo sostenía con su grande potencia. También Jesucristo le da vida a Timoteo, el ejemplo perfecto que él debe de seguir. Jesús en momentos de peligro y en grande prueba dio un gran testimonio fiel delante de Poncio Pilato. Timoteo ciertamente enfrenta enemigos también y se sentía tímido y débil, pero tenía delante de él el ejemplo de su Señor que confió en Dios y dio testimonio delante de aquel juez. Además, Jesucristo regresará y Pablo manda a Timoteo a obedecer su llamamiento hasta que venga, según el verso 14. ¿A qué se refiere que guardes el mandamiento? Podría ser el mandamiento que se menciona en el capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases algunos que no enseñasen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables. ¿Será que se refería a esto? ¿Será que a esto es que Pablo se refería cuando le está hablando a Timoteo? Ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación a Dios. Es decir, edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora.
Entonces, a la luz de este pasaje bíblico, podemos considerar entonces que Pablo vuelve a mencionar, según el capítulo 1, verso 5 y verso 18, y motivado por su preocupación de la sana doctrina. Y personalmente también es posible que en estos versículos Pablo enfocara todo lo que había dicho a Timoteo en la carta, incluso el llamamiento al ministerio que mencionó en el verso 12 y en el capítulo 14, verso 13 al 14. Pablo manda a Timoteo que cumpla su ministerio con cabalidad y calidad hasta que Cristo venga. La esperanza de regreso de Jesucristo se hace más viva en el corazón de Timoteo. Porque Pablo declara que el versículo 15, que su venida es segura y su tiempo está determinado por el único y soberano Dios. Ahora, la iglesia de éxito, la iglesia triunfadora, sería aquella que tiene el corazón, ciertamente, que tiene líderes con corazón de líderes adoradores. Se lo pongo así. El corazón del líder adorador a Dios. Cuando el líder es un hombre con corazón de adorador, también la iglesia se vuelve una iglesia adoradora a Dios. Y por ende la iglesia se vuelve prosperada, bendecida por el Dios de la gloria. La esperanza de la venida de Cristo hace brotar del autor una doxología que glorifica a Dios por su soberano reinado y sus inalcanzables virtudes. Según el capítulo 6 de primero de Timoteo, verso 15 y verso 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo y soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, no lo puede ver, no tiene el hombre la capacidad para verlo todavía, al cual sea la gloria, el imperio sempiterno. Amén y amén. ¿Es cierto? Cuando Pablo contemplaba las grandes obras de Dios, a menudo rompía el silencio, prorrumpiendo en adoración, prorrumpiendo en alabanza por el poder, por la sabiduría, por la grandeza, como lo explica en el capítulo 1 también de esta carta. Primero de Timoteo 1:17, Romanos capítulo 11, verso 33. Imagínense en ese pasaje bíblico donde él menciona, según Romanos 11, 33 al verso 36. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces vemos que realmente el apóstol se deleita en adorarlo, se deleita en exaltar la grandeza de este gran Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe y que no hay nada imposible para él. En la carta a los Efesios, en el capítulo 3, versos 20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades,
por todos los siglos de los siglos. Amén. Ciertamente vemos la manifestación de esa gracia de Dios. Tomemos en cuenta también que Pablo quería motivar y animar a Timoteo a cumplir con sus difíciles, es decir, con su difícil ministerio. La adoración y el ánimo era especialmente dado por el apóstol mediante el Espíritu Santo para Timoteo. Y comienza a hablarle del soberano, del Rey de Reyes, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible. Ninguno ha visto a Dios ni puede ver. Y a Él debemos darle toda la honra y toda la gloria. Sea Él ciertamente al cual debemos arrodillarnos y exaltarlo, porque Él es digno. Pensemos en la palabra soberano. Soberano significa alguien que tiene gran poder. Todo el poder que tiene Timoteo necesitaba para fortalecer su vida, su ministerio y para poder enfrentar a los que se le oponían. Necesitaba tener al soberano de su lado. Necesitaba tener todo el poder de Dios en su propia vida. El mismo Dios que determina el tiempo del regreso de Cristo era el Rey sobre la vida y por lo tanto el Rey sobre todas las circunstancias de Timoteo y sobre los que se le oponen. Dios había permitido los problemas y desafíos especiales en Éfeso. El Señor de todos formó a Timoteo con una personalidad suave y sensible, aun sabiendo que tendría que enfrentar a hombres necios, rebeldes. Sí, habían personas entre ellos que querían señorear sobre la iglesia. Dios es más grande y fortalecía a Timoteo con una palabra de verdad y bien sólida. Dios es el único que tiene inmortalidad y solo Él, ciertamente, solamente Él tiene inmortalidad. Él no muere, Él no participa de la muerte. Los hombres son mortales, así como los falsos maestros son mortales. Timoteo moriría algún día físicamente, pero viviría por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Si Cristo no viniera antes, Timoteo ciertamente físicamente moriría, pero los falsos maestros morirían eternamente, mientras que Timoteo y los demás santos iremos a partir algún día, pero para estar con Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Ahora, pero la muerte no podía tocarle si el soberano no lo permitía a Timoteo. La muerte no es el final del cristiano, porque Dios es vida y la había dado a Timoteo. Dios habita en luz inaccesible. La luz simboliza la santidad de Dios y también la iluminación de su verdad. Dios está infinitamente separado de las tinieblas, de la confusión y el pecado, de los maestros, de las falsedades y de las doctrinas de los demonios. Según 1 de Timoteo 4:1, su santidad perfecta, la iluminación de su verdad, de su sabiduría, guiarán a Timoteo en medio de la oscuridad, de la corrupción, del paganismo y de la falsa doctrina, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Hace referencia a la imposibilidad de contemplar la esencia divina. Solo podemos verla, manifestaciones de su presencia, como en la gloria del templo en el Antiguo Testamento y en la persona de Jesucristo. Nuestro Dios no es como los humanos ni las otras criaturas, ni aún en los ángeles, ni aún los ángeles
es diferente de todos y está separado de todo lo que es pecaminoso e imperfecto. Nuestro Dios, Él merece nuestra reverencia total. Él nos inspira a la humildad completa. Y Pablo y Timoteo y cada creyente tenemos el privilegio de conocer y servir a Dios. No hay poder que pueda vencer su verdad y sus propósitos. No hemos de temer, solo confiar en Él y cumplir nuestro deber hasta que Él venga y estemos en su gloriosa presencia. El rico comprometido. Veamos entonces en el capítulo 6, versos 17 al 19. Aquí encontramos en este interesante pasaje que a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y además que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen manos de la vida eterna. En este caso, una iglesia de éxito es una iglesia que llega a tener ricos comprometidos al servicio de Dios y al servicio de la comunidad. En este caso vemos entonces ahora Pablo que agrega una exhortación para los que necesitaban valorar y administrar sus recursos como genuinos cristianos, según lo vemos en los versículos 17 al 19 de primero de Timoteo capítulo 6. En este siglo, ya sea un cristiano que tiene algunos recursos económicos o alguien que apenas sobrevive económicamente, debe de reconocer la tentación de pensar mucho en el dinero. Algunas de las preocupaciones son cómo conseguir más, cómo ganarlo honestamente, cómo hacer que alcance para las necesidades, en qué cosa gastarlos y cómo tener suficiente en el futuro. Entonces, pensemos, según el verso 17, cuáles son los errores que deben evitar los ricos. ¿Cómo combaten estos errores las enseñanzas en este versículo 17? ¿Cuáles son todas las razones que se dan aquí por las cuales Dios permite las riquezas a algunos cristianos? ¿Cómo puede el cristiano acumular un tesoro eterno? Pablo tenía tres perspectivas acerca del dinero que deseaba compartir. Según el verso 17, vemos los errores de los ricos. Los que tienen recursos se enfrentan con dos tentaciones especiales que influyen en las actitudes del corazón. Son pecados que distinguen entre el cristiano que camina con el Señor y el que guía su propia vida. La primera tendencia es la altivez. Cuando el hombre ha crecido económicamente, si no ha entregado su corazón el 100% a Dios, tiene un problema que se llama altivez, orgullo. Se siente hinchado por lo que posee. Se siente que es el gran amo y señor. No se da cuenta que lo que posee le pertenece todo a Dios. Si él quiere, se lo quita de un instante y lo deja con los pantalones que tiene nada más y los zapatos. Entonces, la primera tendencia es la altivez en algunos ricos. Ellos asumen, como hace la sociedad de los que los rodea, que deben ser más inteligentes o capaces y quizás más merecedores de estas bendiciones. Como resultado, se sienten superiores a los demás. La segunda tentación es poner la esperanza en las riquezas. Creen que ese es su Dios, su salvación,
creen que ese es su verdadero doctor, su verdadera medicina. Es probable que la persona con estos recursos se sienta más seguro. No se preocupa tanto por los riesgos de la vida y los temores del futuro. Piensa que probablemente tendrá lo que necesita para no sentirse incómodo. Pablo manda que los ricos no caigan en estas tentaciones y en el mismo versículo les explica las razones. Esto lo vemos en la segunda parte del versículo 17. La naturaleza de las riquezas. Si un cristiano ha caído en algunos pecados de actitud que Pablo prohíbe en este pasaje o en este versículo, es porque no entiende dos importantes verdades acerca de la naturaleza de los bienes materiales. En primer lugar, nos recuerda que son inciertas, es decir, esas riquezas son temporales, pueden perderse fácilmente. Por perder las fuentes que las generan, por la mala administración, por la incertidumbre de las inversiones, por las mañas de los ladrones o por los muchos posibles percances naturales, políticos o económicos, es posible perder una gran fortuna. Las instrucciones para los ricos: que no sean altivos, es decir, orgullosos, hinchados, vanidosos, porque las riquezas son de Dios, no son de los ricos. Todas las riquezas que los ricos poseen pertenecen a Dios. Que no pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque son inciertas. Deben entonces colocar sus esperanzas en el Dios Santo. Esta verdad explica el segundo mandato. Es por eso que el cristiano no debe poner su esperanza en los bienes. No son confiables. Más bien deben de esperar y confiar únicamente en el Dios que nos suple esas bendiciones. Él es la única seguridad. Las riquezas están muertas. Dios está vivo y vive para siempre. Las primeras son impotentes. Dios es poderoso. Las riquezas son terrenales. Dios es celestial. Los bienes son temporales, pero Dios es eterno. La segunda verdad corresponde al primer mandato, según el verso 17, que no sean altivos. Lo que el cristiano con recursos necesita entender es que Dios es quien nos da todas las cosas. La fuente de las riquezas es Dios. No es la sagacidad del hombre ni sus habilidades o experiencias, sino que a Dios le ha placido darle esas riquezas. El rico no merece esas bendiciones por su rectitud, preparación, posición o estatus familiar o social. Dios es la fuente de esas bendiciones. Vienen por su gracia. Dios es quien las da a quien Él quiere y cuantas veces Él quiere. En Deuteronomios 8:18 dice la Biblia: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en ese día. Entonces Dios es el que nos da el poder de hacer las riquezas. No somos nosotros que tenemos el poder para hacerlas, sino que Dios es el que nos da ese poder. Es decir, Él es la fuente de ese poder. Su gracia da en abundancia y la persona que recibe estos recursos lo disfruta. Esto debe de ser motivo de humildad, de gratitud hacia Dios. La persona debe de sentirse responsable de usar los recursos según la voluntad divina. Los siguientes versículos hablan precisamente de este tema, el buen uso de los bienes. Versículos 18 y 19. Estamos en el capítulo 6 de primero de Timoteo, versos 18 y 19.
que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando, esto es bien importante, atesorando, oh, qué maravilloso, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y echen mano de la vida eterna. Entonces Pablo, el apóstol, lleno de la sabiduría de Dios y del Espíritu Santo, manda que hagan bien. Las riquezas proveen a algunos cristianos la oportunidad y responsabilidad de hacer cosas buenas que otros no podrán hacer. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. El actor, es decir, Pablo, juega con la palabra ricos. En vez de solo ser ricos en bienes, ellos deben de llegar a ser ricos en servicios a otros y a Dios. Según el versículo 17, enseña que Dios da en abundancia. Pablo manda a los cristianos que sean como Dios, dadivosos. La palabra generoso tiene la misma raíz de la que significa compartir, participar, tener en común. Las riquezas deben compartirse con otros. Es parte de la comunión con otros cristianos. Probablemente a muchos de estas personas Dios les da el don de ofrendar o repartir con liberalidad. Dios les da o les ha dado o les ha concedido amor y sabiduría para administrar su ofrenda para la bendición de muchos y también para ese avance glorioso del Evangelio de Jesucristo. Qué importante es. Gracias, querido televidente, por estar con nosotros aprendiendo estas preciosas verdades del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios lo bendiga poderosamente. Está cordialmente invitado para que asista a la iglesia Roca de Luz Eterna en caso que no tenga una iglesia donde ir. Si vive cerca aquí en la ciudad de Los Ángeles, venga a deleitarse con la palabra del Señor todos los días, miércoles, viernes, domingo en la mañana y a las 5 de la tarde del domingo. Que Dios lo bendiga y lo guarde para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.